Muy buenas tardes, mi nombre es Nicolás Ospina y junto a Valeria Tapasco y Jennifer López vamos a hablar acerca de los sensores y actuadores biológicos. Vamos a empezar hablando de qué son. En los sistemas biológicos, el procesamiento de información y la interacción con el entorno ocurren a través de dos componentes fundamentales, los sensores y los actuadores. Ambos son estructuras físicas altamente especializadas, cuya función puede ser comprendida desde las leyes fundamentales de la física, electromagnetismo, termodinámica, óptica y otras. En esencia, un sensor biológico convierte una magnitud física o química del entorno en una señal interna. Un actuador, por el contrario, convierte una señal interna, generalmente eléctrica, en una acción física. El cuerpo humano y los organismos en general pueden describirse como sistemas físicos abiertos, autorregulados con múltiples entradas y salidas. Primero, comenzaremos hablando acerca de los sensores biológicos. Desde la perspectiva física, un sensor biológico es un transductor de primer orden. Convierte una magnitud externa, como la presión, la luz, la temperatura, la concentración química o la vibración, en una señal bioeléctrica o bioquímica que el sistema puede procesar. Este proceso se conoce como transducción sensorial y está regido por la conversión de la energía, el electromagnetismo, la mecánica estadística y la dinámica molecular. Este fenómeno de transducción puede dividirse en tres etapas físicas. La primera es la captación de la señal. Aquí se da una interacción entre la magnitud física externa y la estructura receptora, como podemos ver en el ojo, captando la imagen del faro, captando la luz que refleja el faro para poder procesar esos fotones como información y como una imagen en el cerebro. Esta interacción puede describirse con modelos de absorción, resonancia, difusión o transferencia térmica, dependiendo del tipo de estímulo, como lo es también el sensor auditivo, que sería en este caso las orejas, que reciben una señal de vibración. Todo sería la conversión energética. El estímulo físico altera el estado energético de una molécula o estructura, generando un cambio conformacional, una reacción química o una redistribución de cargas. Como vamos a ver más adelante, a través de las diferentes cargas o diferentes estímulos que suceden a nivel interno, las células van a emitir a través de su potencial de membrana unos iones, ya sean iones positivos o negativos, para generar una diferencia de potencial eléctrico dentro del sistema que está por fuera de la célula. Ya vamos, como podemos ver en esta representación, de hecho, ya vamos a profundizar un poco más en eso, tenemos una mano que tiene un estímulo táctil suave y un estímulo un poco más rígido. Eso pasa a un nervio periférico y el nervio pasa a la médula espinal. Es decir, esa diferencia de potencial que generan las células a través de sus iones generan un estímulo, es decir, una diferencia de potencial que llega a la médula espinal y ya la médula espinal la envía al cerebro, que es el encargado de procesar esa información que le está llegando. Eh, entonces, pasamos a la parte de la conversión de energía. El estímulo físico altera el estado energético de una molécula o estructura generando un cambio conformacional, una reacción química o una redistribución de cargas, que es lo que vamos a ver más adelante. Este paso puede implicar absorción de fotones, flujo térmico o presión mecánica y se rige con principios de la física cuántica, la termodinámica y la física de materiales blandos. Entonces, de hecho, si lo vemos por acá más adelante, podemos fijarnos que hay un potencial de cargas, un potencial producido por las cargas eh, que dependiendo del estímulo, en este caso es un estímulo de recepción, las células van a emitir iones de potasio, que es lo que va a generar una diferencia de potencial en el gradiente eléctrico de la membrana, transmembracional. Y a través de unas ecuaciones, que ya vamos a ver cómo se llaman, se puede modelar esto como un sistema físico. Eh, el cambio físico inicial se convierte en una señal eléctrica, ya cuando hablamos de la generación de la señal interna, normalmente un potencial de membrana mediante el flujo controlado de iones a través de canales transmembrana. Ese proceso sigue las ecuaciones de Nernst y Goldman-Hodgkin-Katz. La ecuación de Nernst es la ecuación de la izquierda y la ecuación de Goldman-Hodgkin-Katz es la ecuación de la derecha. Y la propagación de señales sigue modelos eléctricos análogos a circuitos RC, donde la membrana celular actúa como capacitor y los canales iónicos como resistencias variables, como podemos ver en la parte de abajo. El resultado es una codificación física de las condiciones externas del entorno
Esta señal eléctrica viaja al sistema nervioso central, donde se integra, se compara y se procesa utilizando redes neuronales que operan bajo principios de propagación de ondas, sinapsis electroquímicas y redes de control dinámico. Listo, ahora pasemos a la parte de los actuadores biológicos. Una vez procesada la información por el cerebro, este emite señales en forma de impulsos eléctricos hacia los efectores, perdón. Los actuadores biológicos son estructuras que convierten estas señales en acciones físicas observables, como movimiento, contracción, secreción o modulación de presión. Este cambio de estado implica una conversión energética inversa a la de los sensores de energía eléctrica, bioeléctrica, al trabajo mecánico o químico. Físicamente, esto abarca varios niveles, comenzando por la generación de potencial de acción. El cerebro actúa como generador de señales eléctricas codificadas en frecuencia y patrón. Estos impulsos eléctricos se propagan a través de axones, que pueden modelarse como líneas de transmisión con pérdidas, regidas por las ecuaciones del cable y modulación dependiente del voltaje. Es decir, una vez el cerebro recibe información y toma una decisión de cómo va a reaccionar a esa información eh, que recibe a través de los transductores, de los receptores, manda diferentes señales que, de acuerdo a su frecuencia o a su módulo, a su modo de transmisión, van a ir relacionados a una parte del cuerpo, como podemos ver en el ejemplo de la imagen de la derecha, donde tenemos un músculo blando, tenemos un músculo cardiovascular y tenemos un músculo que va conectado al hueso. Para cada uno de estos músculos hay una señal de diferencia de potencial diferente, que va a depender de eso, de cómo el cerebro controla la frecuencia y el patrón de esta señal. Luego pasaríamos a una parte de un acoplamiento eléctrico-químico, que es la llegada del impulso a una célula efectora, donde produce la apertura de canales iónicos dependientes de voltaje, liberación de iones como el calcio y cambios en la concentración local de metabolismo. Es decir, sucede el proceso inverso en la célula al recibir el impulso, pero en este caso la célula va a enviar un ion, en este caso calcio, un ion negativo, y va a generar una diferencia de potencial inverso al nivel interno de la molécula. Y esta respuesta se modela mediante ecuaciones acopladas de difusión, reacción y circuitos activos no lineales, como lo estábamos viendo en el ejemplo anterior. Luego pasamos a la conversión de energía interna en trabajo. La célula efectora, ya sea una fibra muscular, una glándula o una célula secretora, traduce la señal en una acción mecánica o química. Este proceso obedece a la primera ley de la termodinámica. La energía química disponible en forma de ATP se convierte en energía cinética, térmica o en presión, con ciertas pérdidas irreversibles. La dinámica se describe mediante leyes de la mecánica cuántica, teoría de elasticidad o dinámica de fluidos, según el tipo de respuesta. A nivel sistémico, los actuadores funcionan dentro de circuitos de control en lazo cerrado. El cerebro no solo emite señales, sino que ajusta su salida según la retroalimentación que recibe de los sensores. Esto permite mantener el equilibrio del sistema, la homeostasis, mediante controladores físicos adaptativos, cuya estabilidad puede analizarse mediante análisis de sistemas lineales y no lineales y teoría de control clásico. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las investigaciones actuales y los sensores biomédicos. Actualmente, the NIBIB, the National Institute of Biomedical Imaging and Bioengineering, le está apostando a tres investigaciones muy importantes, de las cuales vamos a hablar acá sobre los sensores de monitoreo, sobre nanosensores, textiles inteligentes y deficiencia del zinc, y los inmunosensores. Entonces, en la medicina y la investigación biomédica hay muchos tipos de sensores que se utilizan para detectar procesos biológicos, químicos o físicos específicos, que luego se transmiten o se reporta esta información a usuarios individuales o profesionales de la salud. Em, Podemos encontrar en este ámbito los termómetros, que lo que hacen es traducir la información de un fluido o la flexión de una tira de metal en respuesta al calor, en un valor específico que corresponde a la temperatura del cuerpo. Y también tenemos tecnologías portátiles como son los relojes inteligentes, que llevan sensores y que estos pueden monitorear, analizar y pues transmiten información y datos sobre el ritmo cardíaco, incluso sobre patrones de sueño. También encontramos
los nanosensores y en este caso en específico vamos a hablar sobre los nanosensores circulantes para el monitoreo continuo de medicamentos. Entonces, los científicos que están financiando la NIBIB están desarrollando sensores que circulan en la sangre y monitorean continuamente las concentraciones de medicamentos que ayudan a mantener niveles de terapéuticos y evitar niveles tóxicos altos. Entonces, eso quiere decir que la NIBIB está patrocinando una investigación de un nanosensor que es muy chiquitico, o sea, es tan chiquito que se puede confundir con un glóbulo rojo en la sangre y entra y digamos que el paciente tiene demasiado pico de algún medicamento, entonces puede llegar al tope de la intoxicación. Entonces lo que hace es que se muestra en la sangre, en la piel. Como lo dice acá, se detecta a través de la piel y lo que hace es que genera como un efecto fluorescente en la piel, entonces ahí es donde se detecta que hay un pico alto de intoxicación. Entonces, estos sensores circulantes podrían mejorar la eficacia de los medicamentos si permitieran a los médicos monitorear y ajustar las concentraciones de los medicamentos para mantener niveles terapéuticos óptimos. Otra investigación que tenemos de la NIBIB son los textiles inteligentes. En este caso en específico vamos a hablar sobre los textiles inteligentes que ayudan a la prevención de la trombosis venosa, la TBP, que como todos sabemos la trombosis venosa es una formación de coágulos de sangre en las piernas. Entonces, esto es causada por la movilidad limitada en pacientes hospitalizados, ancianos y mujeres embarazadas. Entonces, la TBP, la trombosis, puede generar una embolia pulmonar, porque estos coágulos que están en las piernas pueden viajar a los pulmones y se fijan en las arterias pulmonares, y eso es lo que genera la embolia. Eh, Estos celulares inteligentes no requieren baterías, es un tejido, literal, es un tejido como en los calcetines de compresión y otras prendas. Entonces, estos textiles lo que hacen es detectar de manera remota la falta de movimiento. Entonces, esto proporciona automáticamente una estimulación en la pierna que lo que hace es bloquear la formación de coágulos de sangre. El enfoque de esta investigación que está patrocinando la NIBIB es reducir drásticamente los más de 200.000 casos que hay de embolia pulmonar en este caso específico en Estados Unidos. Pero yo creo que eso es un gran caso que también puede pasar acá en Colombia. Yo creo que incluso un número mucho mayor. Entonces, ahora seguimos con un detector que identifica la deficiencia que hay de zinc. Entonces, en los países de desarrollo, la falta del micronutriente zinc en la dieta de las madres está asociado al retraso de crecimiento fetal, el deterioro del aprendizaje y la memoria y el aumento de la morbilidad y la mortalidad en los niños. Entonces, para facilitar estas pruebas generalizadas de deficiencia de zinc, los científicos que están financiando la NIBIB están utilizando biología sintética para crear un sensor de zinc. Es un sensor muy económico que se puede usar en entornos de bajos recursos, digamos en muchos lugares acá, en hospitales acá como en Colombia. Entonces, ese biosensor lo que hace es que involucra la ingeniería de bacterias que dan una lectura de color en respuesta a una cantidad de zinc. Entonces, las lecturas de diferentes colores se basan en la concentración de zinc, en la muestra indica si los niveles de zinc son aceptables o son demasiado bajos. Esto indicaría la necesidad de suplementos de zinc. Entonces, ese biosensor bacteriano portátil del equipo mínimo para micronutrientes sanguíneos permitiría hacer estudios a gran escala de las intervenciones nutricionales para tratar mejor a millones de personas desnutridas en entornos de bajos recursos. Entonces, es muy económico y a largo plazo tiene muy buenos efectos porque estamos hablando de mujeres embarazadas y estamos hablando de niños que pueden tener deficiencias de aprendizaje cuando estén creciendo, cuando sean mucho mayores los niños.
Y por último, les voy a hablar sobre los inmunosensores. Entonces, el inmunosensor, actualmente hay una investigación que habla sobre un inmunosensor que es de microbalanza de cristal de cuarzo, la QCM, más conocido como es un inmunosensor piezoeléctrico y consiste en un sistema analítico que contiene un inmunoreactivo como componente biológico. Entonces tiene un transductor de cristal de cuarzo con un antígeno o un conjugado o un anticuerpo inmovilizado para su superficie, o sea que está ahí encimita. Y está acoplado a un sistema de procesamiento de información. Y debido a su simplicidad y conveniencia y bajo costo, exactitud y estabilidad y respuesta en tiempo real, este dispositivo se ha vuelto cada vez más importante, especialmente para el análisis de materiales en medicina, en alimentos, en el medio ambiente y en la veterinaria. Hola, mi nombre es Valeria y les voy a hablar acerca de las aplicaciones de los sensores biológicos. Bueno, en el área de medicina tenemos al marcapasos. El marcapasos es un pequeño dispositivo electrónico implementado en el pecho que ayuda a controlar el ritmo del corazón. Cuando este late muy lento es conocido como la bradicardia y cuando late muy rápido es conocido como la taquicardia. Ahora, ¿cómo funciona como sensor y como actuador? Bueno, el marcapasos tiene unos sensores electrónicos que detectan la frecuencia de los latidos del corazón. Miden si el ritmo es demasiado lento o si está de manera irregular. Luego llega como al procesador, que es como el cerebro del marcapasos. Es un pequeño dispositivo que analiza la información de los sensores y decide cuándo intervenir. Luego, cuando se detecta que el corazón está latiendo de manera muy lenta, el procesador envía una orden a los actuadores, que son los electrodos, que son pequeños cables que liberan pequeñas descargas eléctricas directamente en el músculo del corazón. Estas descargas estimulan para que el corazón lata en un ritmo adecuado. En pantalla podemos ver cómo es implementado el marcapasos en el pecho de las personas que tengan problemas cardíacos. Tenemos la neuroprótesis, que son dispositivos que reemplazan o mejoran funciones del sistema nervioso, como lo es el movimiento, el oído o lo visual. Estas utilizan tecnología muy avanzada y están diseñadas para leer señales del cuerpo y actuar sobre músculos o nervios. Tenemos la neuroprótesis visual, también es conocida como el ojo biónico y es un dispositivo diseñado para devolver parte de la visión a las personas ciegas o personas que han tenido enfermedades de la retina. Su funcionamiento comienza con una microcámara que capta las imágenes del entorno como lo haría un ojo normal. Esta cámara envía la señal a un procesador, que es como una mini computadora, que convierte esas imágenes en impulsos eléctricos, em, similares a la que lo haría pues el nervio óptico. Esos impulsos se envían a un chip que es implementado en la retina o si el nervio óptico está dañado es directamente al cerebro en la corteza visual. Este chip actúa como un actuador, estimulando eléctricamente las células nerviosas para que el cerebro pueda interpretar la información visual. Aunque la visión que se obtiene después de esto no es como la de un ojo sano, las personas con neuroprótesis visual pueden ver puntos, puntos de luz, detectar siluetas, reconocer formas, ver objetos en movimiento, lo cual pues hace una mejora significativamente en la calidad de vida y en la autonomía de las personas. Tenemos la neuroprótesis auditiva, que es un dispositivo que permite a las personas sordas o personas que han tenido pérdida auditiva recuperar la capacidad de oír. Su funcionamiento comienza con un micrófono que es puesto detrás de la oreja que capta los sonidos del ambiente, que es como sensor. Ese sonido se envía a un procesador que convierte las ondas sonoras en señales eléctricas. Estas señales son transmitidas a un pequeño implante que es puesto debajo de la piel y conectado directamente a la cóclea.
una estructura que es interna del oído. Allí, pues una serie de electrodos actúan como actuadores, estimulando directamente el nervio auditivo, el cual lleva la información al cerebro para que pueda ser interpretada como el sonido. Esto permite pues que las personas que no pueden escuchar puedan percibir palabras, ruidos o hasta música, devolviendo así pues sus funciones sensoriales fundamentales para poder comunicarse con otras personas. También tenemos la neuroprótesis del movimiento, que son dispositivos muy avanzados que ayudan a recuperar funciones motoras en las personas que tienen parálisis, amputaciones o alguna lesión. Estas funcionan detectando las señales eléctricas del cerebro o de los músculos mediante electrodos, que son los sensores. Estos registran pues, la intención de moverse o como si el paciente pensara quiero mover mi brazo. Esa señal pues, es interpretada por el procesador, que es el cerebro total del sistema. Luego se activa el actuador, que puede ser una prótesis, como un brazo o una pierna. Ejemplo, en las personas que tienen lesión medular, pues se implementan electrodos en la médula espinal para que reciban señales desde sensores desde el cerebro y estos envían impulsos eléctricos a las piernas, permitiendo pues así que la persona pueda caminar. Eso es una mejora en la calidad de vida de las personas que lo necesitan, entonces es también uno muy importante. Tenemos también la agricultura inteligente. En se ponen sensores en el suelo, en las plantas o en el ambiente que recopilan datos en tiempo real sobre la humedad, la temperatura, la luz solar, niveles de nutrientes o si de hecho hay presencia de plagas en las plantas. Esta información se procesa mediante sistemas computacionales y se detecta que hay una necesidad, por ejemplo, que el suelo está muy seco, se activa un actuador que es como un sistema de riego que se enciende automáticamente pues sin intervención humana. Ya para concluir, pues los sensores y los actuadores biológicos son muy esenciales para que los seres vivos perciban el mundo y respondan a él. Estudiarlos ha permitido crear tecnologías como prótesis, sensores médicos y hasta agricultura automatizada. En pocas palabras, la biología no solo nos explica la vida, sino que también inspira a que los avances mejoren. Muchas gracias por su atención.